al libro de Mateo, capítulo 11. Vamos a prepararnos para la palabra. ¿Cuántos están listos? Mateo 11, versículo 28. Voy a añadir una oración por la palabra también. Vamos a pedirle a Dios también que nos hable en esta noche. ¿Cuántos están cansados? Es una pregunta, ¿verdad? No es retórica, es una pregunta literal. ¿Cuántos se sienten espiritualmente cansados? Levanten sus manos. Bueno, hay momentos que en el caminar se siente uno espiritualmente agotado, ¿verdad? Vamos a ver a través de esta enseñanza, vamos a confiar en la gracia del Señor para que nos explique cómo podemos encontrar reposo y a la misma vez fuerza en el Señor. Acompáñenme a orar, vamos a hacer una oración, vamos a pedirle a Dios ahora que nos hable, ¿sí? Señor, gracias por tu bondad y tu misericordia, Señor, por todo lo que tú haces para nosotros, mi Dios. Sabemos que te damos tantas gracias por lo extra que nos das aparte de tu Hijo Jesús. Sabemos que Él, mi Dios, cumplió todo propósito, toda obra en la cruz, cuando dijo consumado es. Pero también te damos gracias por las cosas que tú haces con nosotros cada día. Lo que tú nos suple de manera material, de manera espiritual, Señor, te agradecemos. Ahora mismo estamos frente a tu palabra, estamos a punto de aprender, crecer un poquito más, entender un poco más de tu palabra, y para esto necesitamos de tu gracia, Señor. Sabemos que sin tu gracia es imposible predicar, enseñar o recibir tu palabra también, Señor. Nos disponemos delante de ti, Señor, confiando en que en el nombre de Jesús harás tu obra, Señor. Amén. Quiero compartir un tema. Es prácticamente una continuación o pues le podemos decir continuación del viernes pasado. El viernes pasado hablamos de que en el gozo del Señor encontramos fuerza, pero vamos a ver otra característica en la Biblia y podemos decir otro fruto que también nos trae fuerza. Y el tema de esta noche, si usted toma notas, es en el reposo del Señor encontramos nuevas fuerzas. ¿Cómo se llama el tema? En el reposo del Señor encontramos nuevas fuerzas. Fíjense, antes de entrar en el texto que voy a leer a continuación, quiero añadir esto a la introducción de lo que voy a enseñar. Fíjense que cuando estamos aprendiendo la palabra de Dios, ¿verdad? Hay muchas preguntas, especialmente en el área de los frutos del Espíritu, ¿verdad? Nosotros muchas veces cuando hablamos del fruto del Espíritu, hemos explicado que el fruto del Espíritu no es una obra de un momento. Ya lo hemos visto, o sea, no es cuando tú o yo le damos, por ejemplo, de comer al pobre un día, o cuando hacemos una obra, sino que el fruto, es importante ver que es el fruto en sentido singular, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son 9 características de un solo fruto. Es como cuando ves una manzana que tiene ahí el palito que está arriba, la cáscara, la semilla, la masa, todo eso compone la manzana. ¿Sí me doy a entender? Lo mismo pasa con el fruto del Espíritu. No se dice los frutos, se dice el fruto. Y al ver las características del fruto del Espíritu, hacemos una evaluación, vamos a decir, de todas las características de ese fruto. Y cada día nos medimos a ver si estamos siendo más, como dice Gálatas 5, más amoroso, más gozoso, más en paz, más mansos. ¿Cuántos están creciendo en la mansedumbre? ¿Solamente 8? Bueno, fíjense, algo importante que quiero, por eso estoy dando esta introducción. Cuando venimos al Señor, porque luego a mí me gusta que cuando yo enseño, pues tenga sentido la enseñanza y que encuentre terreno fértil, o sea, que se vea los propósitos de la palabra. Y cuando pensamos en el gozo, muchas veces decimos, hablamos del gozo y la palabra habla del gozo, pero no todo cristiano está en gozo. ¿Sí entiende eso? A veces estamos en medio de un dolor. Perdón. Y si no entendemos cómo es el gozo espiritual del cual la Biblia nos habla, nunca vamos a llegar a alcanzar o a vivir en ese gozo que tanto anhelamos. Si yo pregunto, ¿cuántos quieren el gozo del Señor? De eso hablamos el viernes pasado. ¿Cuántos quieren el reposo del Señor?
¿Cuántos quieren nuevas fuerzas? Bueno, yo soy uno que sin las fuerzas del Señor no podría seguir. O sea, yo reconozco eso. Pero aquí algo importante a identificar es este. Es el punto importante. Cuando venimos al Señor, a Cristo, el día que nos convertimos, escuche bien, le entregamos nuestra vida al Señor. Ese día, el Señor se llevó una lista muy larga de cosas que teníamos en el corazón. Nos limpió de muchas cosas, pero de otras no. O sea, yo conozco o reconozco que el Señor me quitó cosas así, al instante. Pero hay otras que se quedaron, y en esas que se quedaron es donde el Señor va a trabajar con nosotros en el proceso de la formación del carácter. Pero escuche bien, este se desarrolla, el carácter, cuando nosotros obedecemos la palabra. No olvidemos, sin obediencia no hay cambio de carácter. O sea, no le oramos a Dios, abracadabra, ¿verdad? Y ya nos levantamos transformados, ¿verdad que no? No, la oración es para la obediencia, fíjese. ¿Oramos para qué? Para obedecer. Entonces, cuando hablamos del reposo, escuche bien, del reposo en el Señor, si traemos un bagaje de pecado en el corazón, heridas del alma, falta de perdón, usted le añade la lista, no podremos experimentar el gozo ni la paz del Señor, o los frutos del Espíritu, o el fruto, mejor dicho, del Espíritu. ¿Sí me debe entender? Entonces, si yo todavía cargo con cosas del pasado, aún siendo cristiano, no llegaremos a experimentar ese gozo. Nuestro corazón tiene que estar limpio, conciencia limpia. Por eso es que siempre decimos, hay que arreglar cuentas con Dios, y también con gente a quien ofendimos en el pasado. ¿Sí entienden lo que estoy diciendo? Bueno, entendiendo esa parte, la razón por qué comencé así es porque a veces queremos recibir las promesas de Dios sin primero atender las cosas que Él nos dice que hagamos. Mateo 11, versículo 28, fíjense lo que dice el Señor. Dice Jesús hablando aquí, noten las palabras del Señor. Dice, venid a mí, si entienden que a mí es Jesús llamándonos, ¿no? Dice, todos los que estáis trabajados y cargados. Ahora, escuche esto. Este texto va intencionalmente dirigido a nuestra alma. O sea, no tanto si usted trabajó y llegó cansado, o sea, no se está refiriendo directamente a ese tipo de cansancio. Aunque algunos se miran cansados, no directamente le está hablando a eso. ¿Amén? Bueno, le está hablando al alma, el alma cansada. Dice, y yo, ¿quién es yo? ¿Quién es yo? Jesús, ¿verdad? Yo os haré descansar. Quiero que noten, usted mismo mire el texto y trate de absorber esa parte. Jesús dice, yo os haré descansar. ¿Dónde encontraremos el descanso? En Jesús. Y luego dice el 29, llevad mi yugo sobre vosotros. Aquí notan que sí hay un sacrificio en la vida cristiana. El Señor no nos quita el sacrificio. Pero, escuche bien, ese yugo trae consigo ayuda. Parece como que rimó, ¿verdad? El yugo, ¿qué trae? Ayuda. Por eso vamos a ver por qué digo esto. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ahora, esto que Jesús dice acerca del corazón es lo que le abre la puerta al descanso del alma. Ser mansos y humildes. Ahora, ¿quién sabe lo contrario de manso? ¿Qué sería? Rebelde. Y de humilde, orgulloso. Entonces, ¿quién es el que no tiene reposo? El rebelde. ¿Quién más? Y el orgulloso. Sigo leyendo. Dice, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Miren, todos sabemos que la razón por qué descansamos es porque queremos renovar nuestras fuerzas. ¿Cuántos de los que están aquí, cuando se vayan de este servicio a su casa, van a descansar, van a dormir?
¿Alguien va a trabajar en esta noche cuando se vaya? ¿Sí? ¿Va a trabajar? Ah, bueno, pensé que iba a trabajar. Bueno, todos vamos a la cama, vamos a renovar las fuerzas, dicen los entendidos en, ¿verdad?, en neurología, que el cerebro necesita descanso, pero también nuestro cuerpo. Lo mismo pasa con lo espiritual. Si no dormimos, bueno, usted sabe cómo amanecen ustedes en la mañana. Dios no solo nos da reposo, fíjense, no solamente nos da reposo, sino que lo pone en la Biblia como un mandamiento. ¿Un qué? Como un mandamiento. O sea, hay que reposar, debemos de reposar. Fíjense, la palabra descanso o reposo en la Biblia aparece como un día, es decir, si usted pone la palabra reposo en un diccionario bíblico, le va a salir un día de la semana. ¿Cuál? Sábado. Fíjense qué raro, ¿no? O sea, si usted quiere traducir la palabra reposo, descanso, en el hebreo o en el griego, es la palabra sabatón en griego, sábado. Es el único día de la semana que en la Biblia se menciona. Los demás es el primer día de la semana, ¿verdad? El segundo, tercero, pero el único que se menciona con nombre es el sábado. La pregunta es, ¿por qué Dios ordenó que guardáramos el sábado? Ahora van a entender lo que estoy diciendo, ¿verdad? No estoy siendo aquí judío ni nada de eso. Vamos a llegar al punto que vamos a entender, ¿sí? Recordemos que los mandamientos del Señor fueron dados a causa del pecado. Todos los mandamientos son, escuche bien, un contraste de pecados en nuestro corazón. Por ejemplo, si los mandamientos dicen, no mentirás, es porque nuestra tendencia natural es de mentir. Si los mandamientos dicen, no codiciarás, es porque nuestra naturaleza pecaminosa es de codiciar lo ajeno. ¿Están conmigo? Por consiguiente, si los mandamientos nos ordenan a que reposemos, es porque la tendencia es de afanarnos. ¿Sí están entendiendo? Entonces, fíjense, Dios lo puso como un mandamiento reposar. Por ejemplo, guardar el sábado, como lo conocemos en los 10 mandamientos, aparece en Deuteronomio 6, Éxodo 20, ¿verdad? Fue un mandamiento dado por Dios a su pueblo Israel para que descansaran. ¿Para qué? Así de sencillo. En inglés se diría take the day off. Fíjense, el Señor le dijo, reposen ese día, santifíquenlo. Prácticamente santificarlo le está diciendo que no se vuelvan locos, que lo guarden en santidad, consagración, pero que descansen. Eso era todo, reposen. Sin embargo, en el día de reposo, el sábado, fue el día donde ellos le pusieron más carga, más estrés, irónicamente hablando. El día de reposo fue donde más le pusieron carga. Usted conoce la historia de Jesús con los fariseos, ¿no? Bueno, dice que no te puedes ni atar los cordones de tus zapatos en el día sábado. ¿Te imaginas? O sea, imagínate tú caminando y tus cordones ahí en el medio y tú, ¿qué reposo vas a encontrar, verdad? Los 10 mandamientos tenían varios propósitos y por supuesto que fueron dados por causa del pecado, pero si tomamos todo el contexto de la Biblia, notaremos que estos 10 mandamientos tuvieron una transición espiritual de aplicación en el corazón. ¿Qué significa transición? Que prácticamente parece como si cambiaron, porque vemos desde los 10 mandamientos, en el nuevo aparece algo diferente, como por ejemplo Jesús en Mateo 5, no tienen que buscarlo, tomó varios mandamientos y los interpretó más profundamente al corazón pecaminoso. Por ejemplo, ustedes saben que el Señor dijo, Jesús le dijo a los discípulos, ustedes oyeron que fue dicho, no adulterarás, pero yo os digo que el que mire, ¿verdad?, a una mujer y la codicia en su corazón, ya adulteró en su corazón. Lo mismo para las mujeres, ya adulteró. Entonces, los 10 mandamientos solamente era, no adulteres con una mujer o un hombre que no sea tu pareja o tu esposa o tu esposo, físicamente hablando. Jesús dice, el que la mira sin ser su esposa o su esposo legítimo, ya codició, ya adulteró en su corazón. Lo mismo con el homicidio. Si tú odias a alguien,
ya eres homicida. Pero en los 10 mandamientos decía que si tú matabas a alguien literalmente, era que se cumplía el homicidio. ¿Sí me doy a entender? Jesús le dio el sentido espiritual a los 10 mandamientos, dando a entender que no basta con solamente alejarse físicamente de una mujer o un hombre para adulterar. Es decir, si un monje decide irse a una montaña lejos de la gente y ahí hay un grupo de monjes, su apetito sexual sigue igual que si estuvieran en medio de todo el mundo. O sea, el problema no era la gente o lo externo, el problema era lo interno del corazón. Y es por esto que Jesús nos dice, no basta con que se vayan a una montaña, el trabajo es en el corazón, es de dentro para afuera. Lo mismo sucede con el reposo, ¿verdad? La tendencia natural del corazón es de afanarnos. Y hay muchas razones, el cual me faltaría tiempo de explicar por qué el corazón se afana. Fíjense, los 10 mandamientos no solo tenían el propósito de cumplirlos de manera superficial. Usted se acuerda del joven rico. Jesús le dice, los mandamientos conoces. Y él dice, todos los he cumplido. ¿Verdad? Parece que sí. Pero el propósito también era que al obedecerlos, en la obediencia y confianza en el Señor, ellos cambiaran el corazón. Y eso fue lo que ellos malinterpretaron. Vamos a ver el reposo de Dios en 3 fases en toda la Biblia. O sea, no es que vamos a leer toda la Biblia, sino 3 fases del reposo, ¿sí? Algunos me miraron así. Vamos a leer toda la Biblia, pastor. Número 1, reposar el sábado. Fíjense, aquí alude a un día de la semana. Y yo sé que ese es un tema de mucha discusión entre cristianos, si debemos de guardar el sábado o no. Fíjense, la primera fase del reposo que aparece en la Biblia es guardar ¿qué? Un día, ¿verdad? De la semana. Por segundo, la segunda fase era reposar en Jesús. Y aquí habla del descanso en la persona de Cristo. ¿Encontramos reposo en quién? ¿Qué leímos en Mateo 11? En mí hallaréis, ¿verdad? Paz, descanso, exacto. Y tercero, la tercera fase es el reposo eterno en el cielo. Esas es las 3 fases del reposo en la Biblia. Primero, había que reposar un día, esperar el sábado para descansar. Luego venía el reposo espiritual en Jesús, el cual tenemos nosotros ahora. Y por último, es el eterno, donde estaremos eternamente en un gozo, reposo, paz, amor, todos los frutos del Espíritu, a su máxima expresión. ¿Cuántos quieren eso? Aunque no tienen cara de que quieren eso, pero yo sé que sí lo quieren. Parece que, bueno, hoy tenemos acceso al reposo de Jesús que nos fortalece para seguir adelante hasta llegar al reposo eterno que nos espera en los cielos. Jesús dijo en Juan 16, versículo 3, acompáñenme allá. Juan 16, versículo 33. Fíjense lo que el Señor otra vez le dice a sus discípulos. Y aquí quiero que usted ponga atención, porque el texto, creo que cometemos el error de leerlo así rápido, y yo quiero que usted entienda el sentido del texto, ¿sí? Dice, estas cosas os he hablado, ¿para qué? ¿Para qué? Para que en mí tengáis paz. ¿Quién es mí aquí? Jesús, ¿verdad? Estamos de acuerdo hasta ahí. Y luego le dice en el mismo verso, en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Ahora, aquí hay lo que se conoce como una paradoja bíblica. Una paradoja es una aparente contradicción. En otras palabras, es como que tú digas, voy a tomar agua, pero voy a tener sed. Y tú dices, ¿cómo si con la sed es que se quita con el agua es que se quita la sed? Bueno, aquí es una aparente contradicción. Jesús dice, en mí tendrán paz. Y en el mundo, aflicción. Vamos a ver si toman el ritmo. En mí tendréis, y en el mundo, aflicción. Ahora, esto, escuche bien, según el texto, es algo que opera de manera unida, o sea, no se separan. Es paz en la aflicción. No es que la paz de Cristo espanta la aflicción.
Dice, pero confiad, termina el texto diciendo, yo he vencido al mundo. Muchos de nosotros cometemos el error de que al leer este texto no conectamos aquí esta contradicción que es aparente, de que Jesús dice, en mí van a encontrar paz, pero en el mundo van a encontrar aflicción. Y esto va a pasar de manera simultánea. Jesús le dice a ellos, en mí hallaréis paz. Fíjense, para ellos y para nosotros igualmente, la palabra paz en nuestra mente, o vamos a decir entendimiento común, para nosotros paz es ausencia de aflicción. En la mente de los discípulos, el shalom, que ellos conocían, significaba prosperidad, éxito, liberación de los enemigos, ausencia del dolor, ausencia de cosas difíciles, libertad de la opresión de Roma. Pero Jesús les dice, en mí hallaréis paz. ¿Usted se acuerda cuando le traen la moneda a Jesús, verdad? Están peleándose los romanos con los judíos. Pero cuando le pasan la moneda a Jesús, los romanos estaban fijamente mirando a Jesús a ver si él decía algo contra las leyes del César, para matarlo. Pero los judíos lo que querían era que el Señor los librara del yugo de los impuestos. Y en esa historia Jesús hace una analogía con la moneda. Le dice, pásame la moneda. Y le pregunta, ¿quién está en la moneda? ¿Quién está en la imagen y la inscripción? Y estaba la cara del César y la inscripción ¿de quién? Del César, ¿verdad? Jesús le dice, dale al César lo que es del César y dale a Dios lo que es de Dios. Hace unos días hablando con una persona, me preguntaba si eso significa que paguemos nuestros impuestos o que le dé a Dios nuestros diezmos. Y le dije, aunque está implícito, no significa eso. O sea, Jesús no estaba hablando de diezmo allí. Jesús estaba hablando de nuestra vida. ¿Por qué? Porque la moneda tiene la imagen y la inscripción del César y nosotros tenemos la imagen y la inscripción de Dios. Nosotros le damos el dinero al César y nuestra vida ¿a quién? A Dios. Pero si le damos la vida al dinero, ¿usted cree que haya reposo? No. Y eso es lo que el Señor estaba hablando. Y por eso les dice, en mí tengan paz, no en el dinero. Porque el dinero no trae paz. Y algunos dicen amén, pero como dice uno en un meme dice, todo el mundo dice que el dinero no hace a nadie feliz y yo muy feliz en mis vacaciones aquí, pagas y sin deuda. Nosotros decimos que el dinero no hace feliz a nadie, pero en la manera que vivimos muchos de nosotros es como si el dinero fuera nuestro Dios. Y en Mateo 11, voy a retomar el texto de inicio, es donde Jesús habla del alma cansada. ¿Qué es un alma cansada? ¿Usted entiende lo que es una alma, verdad? Cansada, trabajada. Acuérdense de Juan 6, en un momento cuando el gentío iba detrás de Jesús. Jesús multiplica los peces, los panes y el gentío lo persigue. ¿Sí se acuerdan de Juan 6? Cuando el Señor ve con la intensidad, con el ímpetu que la gente lo sigue por el pan y los peces, o los panes y los peces, Jesús ve que hay un afán en la gente por lo material. Sin embargo, cuando Jesús predicaba la palabra, se iban. Al final del 6 dice que muchos de los discípulos se fueron. Y Él le dijo a sus discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? O sea, Jesús vio el interés del corazón en ese capítulo 6. Y cuando Él ve el gentío que le sigue, les dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Bueno, allí Jesús usa la palabra trabajad. Y esa palabra no tiene nada que ver con ir al trabajo secular, en un horario, o sea, no se está refiriendo, pero también lo incluye. Te voy a decir por qué. Trabajad allí es la palabra dar la vida por algo. Cuando tú tienes tu mente en el dinero, tú dices, tú vas a trabajar, pero también te afanas en la mente. Es que tengo que ganar más. Y cuando el jefe dice, ¿quién quiere overtime? Yo. ¿Quién quiere triple time? Yo también. Y ahí está la vida afanosa. Y todo lo que hace es trabajar y trabajar y trabajar. Y ahí está físicamente trabajando, pero su alma está trabajosa, o sea, está trabajada en el sentido de que no descansa. No hay un reposo en el Señor. ¿Sí están entendiendo lo que estoy diciendo?
Bueno, cuando Jesús le dice trabajad no por la comida que perece, significa no den su vida. O sea, sí dice que trabaje la Biblia, ¿sí o no? Pero no da nuestra vida. Miren, una manera de medir nuestra fe cristiana, si usted tiene trabajo secular, es de poner una balanza en su ímpetu, interés y dedicación en su trabajo secular y lo mismo en las cosas de Dios, y mida eso. Y ahí usted se dará cuenta qué Señor sirve. Acordémonos que el Señor es que dice trabajen. ¿Estamos de acuerdo? Pero Jesús está mirando el corazón. Y si tú trabajas como un toro, Él quiere que tú le sirvas como un becerro. ¿Sí entendieron? ¿O no entendieron? ¿O no le gustó? El Señor no te dice que no trabajes duro, que no aspires, pero te dice que con el mismo amor que tú trabajas, le sirvas a Él. Por eso Jesús dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados. Se está refiriendo al alma. Miren, esto que estoy predicando, enseñando, lo vamos a repetir y lo hemos escuchado y lo vamos a seguir predicando hasta que Cristo venga. Pero hay una parte donde a veces la palabra no hace clic, porque a veces nos autojustificamos nosotros mismos. Confundimos trabajar diligentemente con afanarse. No sabemos distinguir eso. Ya hace unas enseñanzas atrás le enseñé que se parecen esas dos, el afán. Aquí Jesús dice, los que están cansados y los que están trabajados, dice, vengan a mí porque yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Fíjense, así como el Señor logró unir el oro con la madera, así como pudo unir el fuego con la zarza, así como pudo unir lo divino con lo humano, de la misma manera Él puede unir la aflicción con la paz, el reposo, el descanso en el Señor. Miren, si usted ha leído la historia de cuando Esteban muere y cómo lo narra Hechos 7, es impresionante su actitud, como Jesús murió, como lo narra la Biblia, con una paz y perdonando. Nosotros, sin levantar la piedra, ya queremos matar a la gente. Imagínate si te apedrean. Esteban dice que gozoso miraba al cielo, cielos abiertos, y simultáneamente pedía por los que le apedreaban, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Eso es algo divino, mis hermanos, eso no es humano, eso no se logra por experiencia, por ir mucho al gimnasio. ¿Sí sabía eso? El viernes pasado hablamos de que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Usamos el texto de Nehemías 8:10 y hablábamos de que el tipo del gozo que la Biblia habla es algo que viene de parte de Dios. Enfaticé mucho en diferenciar el gozo del mundo con el gozo de Dios. Acuérdese que el gozo de Dios no es un gozo en la carne, es un gozo en el espíritu. Pero ese gozo nos trae un gozo que se manifiesta en la carne, en el sentido humano. Y aparte de que se manifiesta, también sana nuestra alma. Mientras que el gozo del mundo no sana nada. Podemos disfrutar las cosas del mundo y no produce nada en nosotros. Ese gozo del cual hablaba el viernes pasado es el gozo nacido del Espíritu que no se pierde cuando las cosas de este mundo desfallecen y se destruyen. Miren, muy penoso la situación en Turquía. ¿Cuántos han visto la noticia? Más de 20,000 muertos. Gente que estaba durmiendo en su cama, el edificio así se le cayó encima. Esa es la vida, hermanos, que vivimos. A veces hay que estar en una escena similar para apreciar verdaderamente de que esto no es para siempre. Es impresionante ver las noticias y no llorar. Es difícil, duro. Y fíjense, el pastor Chuy usaba una analogía. Estaba viendo una enseñanza de él y él usó esta analogía. Cuando pasó el terremoto en Haití, fue de 7 punto algo, no recuerdo algo cuál era, y murieron más de 200,000 personas. Sin embargo, en Chile pasó un terremoto de 8 punto y tanto y murieron como 100 personas.
Y el pastor Chuy estaba usando un ejemplo del fundamento en Cristo, que estamos cimentados en el Señor. Y él decía que la única diferencia de los terremotos, aún en Chile fue mucho peor, fue el fundamento, donde estaba edificada la casa. Y muchas veces pasa eso con nosotros, que un cristiano pasa por una situación similar a la del otro, y por no estar cimentado en la roca, uno se derrumba y el otro sigue de pie. El mismo conflicto, la misma prueba, pero uno estaba cimentado en la roca y otro no. Por eso nosotros, mis hermanos, no guardamos un día de reposo. ¿Te imaginas que fuera un día de reposo? Estuviéramos hoy ya un poquito más contentos, ya mañana vamos a reposar. No, yo encuentro, cuando alguien me dice a mí que la Biblia manda guardar el sábado, o sea, ahora, yo digo, no, pues yo el lunes he experimentado el gozo del Señor y el reposo. ¿Y usted, el jueves, miércoles? No, o sea, la Biblia es muy clara cuando nos enseña que no es un día. Quiero que vaya conmigo a Marcos capítulo 2. Marcos 2, verso 23. Aquí vamos a sacar un principio acerca de cómo a veces podemos tomar algo que la Biblia nos los da como para nuestro bien, para que nos dé descanso, y nosotros le ponemos más peso encima. Fíjense lo que dice Marcos 2, 23. ¿Llegaron todos? Dice, aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, él, obviamente es Jesús, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. ¿Qué día? El día de reposo, el sábado. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? Aquí me impresiona mucho lo que el Señor dice de David, porque aquí notamos que la vida del ser humano es más importante que todo lo demás. Jesús lo dice en Mateo 6, no es la vida más que el dinero, que el trabajo, ¿verdad? Que el afán. La vida es mucho más. El Señor había dado una orden y aquí lo va a aclarar en el 26. Dice, como entró en la casa de Dios, el tabernáculo, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. ¿Qué significa esto? Que el Señor va a dar una ley, que esa ley luego afecte la vida de los seres humanos. ¿Usted cree eso? No, las leyes son dadas para beneficio de la vida. Y aunque Dios dijo que solamente los sacerdotes comían de este pan, no iba a dejar que su siervo con hambre no comiera. Y Dios no se enojó. ¿Sabe lo que se llama eso? Relación versus religiosidad. No te comas ese pan, mejor muérete de hambre porque el Señor dijo. Eso nos pasa a nosotros, le ponemos más carga a lo que estaba supuesto a alivianar la carga. ¿Sí están entendiendo? Dice el 27, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. O sea, le van a dar la honra al día, el cual Dios lo dio para que el hombre reciba el día de reposo y descanse. ¿Te imaginas que el Señor te diga, tómate un día de descanso y que ese día te la pases lo más afanado posible? Ellos estaban adorando el día, no a Dios. Dios quería que su pueblo estuviera en reposo para que pudieran avanzar. El cristiano necesita reposo para que pueda avanzar. ¿Sabe que hay gente que se siente culpable cuando reposa? Usted conocerá el dicho, no, es que yo no puedo estar sin hacer ¿qué? Nada. Eso es afán. Eso es falta de paz y gozo en el Señor. Sigo leyendo. Dice, por tanto, el 28 dice, por tanto el Hijo del Hombre es Señor, escuche lo que dice, aún del día de reposo. ¿Qué significa? Que tampoco lo erradicó. El Señor es el día de reposo cuando lunes, martes, miércoles, sábado y también el domingo.
El domingo le llamamos el día del Señor porque fue el día que resucitó Jesús. Y escogemos un día, pero mira, hoy estamos aquí, es viernes. ¿Estamos pecando? Ojalá hubiera servicio todos los días. ¿Sí o no, Logan? Dice Logan. Lo caché diciendo así. ¿Cómo reposar en el Señor, mis hermanos? Es una pregunta importante. El reposo es un acto de fe en Dios. ¿Qué es el reposo? Un acto de fe en Dios. Fíjense, la falta de reposo tiene mucho que ver con falta de confianza y de dependencia. Muchas personas que tienen muchos bienes materiales no duermen. Yo conozco un hombre en mi pueblo que tiene mucho dinero y ese hombre no confía ni en sus hijos con la registradora, o sea, donde pone el dinero ahí en su negocio. ¿Sabe cuál es su silla de su oficina? Un saco de arroz. Este hombre es millonario, pero millonario en dólares, millonario. Y tiene ahí una escopeta al lado de él, sentado en un saco de arroz, y no confía en nadie con su dinero. No reposa, trabaja todos los días. Si algo necesitamos los cristianos todos los días es fuerza y descanso. Miren, hace un tiempo cuando el Señor me llamó al pastorado, yo tomé este llamado muy en serio, ¿verdad? Y algo que a mí me pasa es que en mi mente casi en todo tiempo está el ministerio. Y creo que eso es normal para todos los pastores. Cuando hablo con pastores me dicen, no, igual yo. Pero algo muy curioso es que yo no me afano, o sea, no estoy así como afanado. Y he aprendido, obviamente, el Señor me habló temprano en el ministerio y me dijo, tienes que descansar. Y yo recuerdo que al principio yo tenía, porque la oficina donde trabajo está en mi departamento, yo recuerdo que tenía que apagar todo. El día, para nosotros es lunes, día de descanso, tenía que apagar todo porque me atraía la oficina. Y mi esposa a veces me decía, tú no sales de ahí. El afán te jala. Y aprendí a descansar en el Señor. Y cuando algo que está fuera de nuestro alcance o nuestro, vamos a decir, algo que no depende de nosotros, ¿nos vamos a preocupar? ¿O lo vamos a decir, Señor, en tus manos está? Fíjense, el desánimo, la debilidad, el miedo, las ofensas, la incertidumbre, la duda, la incredulidad, la tristeza, la depresión, todos estos nos roban de las fuerzas para que no vivamos diligentemente en el servicio a Dios. Usted, en el tiempo de la pandemia, impresionantemente el miedo tenía a la gente agotada sin trabajar, porque no se salía a ningún lado. Yo escuchaba gente que me decía, pastor, me duele el cuerpo. Y yo, ¿de qué? Si no está trabajando, no sé, pero... Y le preguntaba, ¿cuántas horas de noticias ves? Eso sí pasó, desde que nos levantamos. Digo, ¿no? ¿Con razón? Pues, imagínate, ahí viendo cuántos muertos y, ¿verdad? Y que la vacuna y que todo el día, imagínate. Y la Biblia dice, bueno, a veces la leí de oración, 5 minutos. ¿No? Obvio. Es por esto que cuando reposamos en el Señor, mis hermanos, la palabra dice, Él nos da nuevas, ¿qué? Nuevas fuerzas. El reposo es un acto de fe en Dios y se caracteriza por 2 cosas que son sumamente primordiales para la vida cristiana. 2 cosas. Número 1, esto está sencillo al leerlo, pero hay quienes luchan con esto. Número 1, hacer exactamente lo que Dios nos pide. ¿Hacer qué? Exactamente lo que Dios te pide. Fíjense, hay una tendencia cristiana de nosotros querer hacer mucho para Dios. Y no sé si es porque pensamos que lo vamos a impresionar pero Dios quiere que hagan lo que Él dice, porque Él lo único que quiere es nuestra fidelidad, no tanto nuestra efectividad. O sea, no es el más efectivo. De repente, si le dio 10 talentos a uno, le dio 5, perdón, espera ¿cuánto de ese? ¿Cuántos talentos espera Dios del que le dio 5? 5. Y al que le dio 2, pero imagínate que al que le dio 2 comienza a competir con el que le dio 5.
se sale del orden, o sea, desobedece y entra en el afán. ¿Sí están conectando los puntos? Entramos en el afán. Dios te dice, mira, haz esto. Señor, es que ya yo lo hice y no entiende. Haz esto y déjame a mí cambiar a la persona. Número 2, número 1 dije, hacer exactamente lo que Dios nos pide. Número 2, descansar y dejarle el resto a Dios. Ahora, cuando el Señor le dijo a Moisés que iba a pasar su gente al otro lado, les dijo el Señor a Moisés, o le dijo a Moisés, pregunto, tomen cubetas o botes en la mano porque van a pasar el Mar Rojo y necesitan sacarle el agua. Es una pregunta intencional que estoy haciendo. ¿Sí le dijo el Señor eso? ¿Ustedes le van a sacar el agua al Mar Rojo? No, solamente párate a la orilla y espera en mí. Eso fue lo que él dijo. En las imprudencias de Pedro aprendemos un principio de obediencia y confianza. Fíjense lo que dije, en las imprudencias de Pedro. Vamos al libro de Juan capítulo 13, vamos allá. Juan 13, verso 6. La obediencia es hacer lo que Dios nos pide en el qué, cómo, cuándo, dónde y con quién hacerlo. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Cuándo hacerlo? ¿Dónde hacerlo? ¿Y con quién hacerlo? Cada uno de nosotros debemos de crecer en una relación con Dios para saber lo que Él quiere que cada uno hagamos. La confianza habla de confiar en Dios, en que Dios hará lo mejor a su debido tiempo y de la mejor manera. En eso descansamos. Dios te va a pedir a ti, y lo digo de esta manera, Dios te va a pedir a ti que hagas algo. Ese algo siempre va a ser algo pequeño. Cuando Él te diga, haz esto, ¿verdad? Como por ejemplo, tú dile, Ezequiel, tú dile, Señor, pero si se lo digo así me van a creer, a lo mejor si se lo digo así van a escuchar. No van a escuchar, haz lo que yo te digo. Y ahí es donde muchos cristianos fallamos, que no nos conformamos con hacer lo que Dios nos pide. ¿Y qué hacemos? Agregamos obras, y en esas obras que Él no nos mandó a hacer, nos afanamos y allí no hay gracia. Solamente hay gracia en lo que Dios dijo que hagamos, no en lo que tú quieres hacer. ¿Sí están entendiendo hasta ahí? Juan 13, verso 6, fíjense aquí un principio con Pedro. Dice, entonces vino a Simón Pedro. Aquí Jesús es cuando le va a lavar los pies a los discípulos. Jesús quiere enseñarles un principio de humildad y servicio. Y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, esto aplica para nosotros en todo el ámbito de la obediencia. Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora. ¿Qué dice luego? Mas lo entenderás después. Ese después significa cuando el Señor obre, vas a entender. Miren, voy a usar un ejemplo. ¿Cuántos conocen lo que es en deportes, el fútbol americano? Levante su mano si usted por lo menos sabe lo que es. Pues la mayoría, la mitad o la mayoría saben. Ok. En el fútbol americano, fíjense, parte del juego, no es un deporte que yo sigo, pero conozco un poquitico nada más. Hay un jugador principal que es como el capitán, es el quarterback, el que tiene la bola, ¿verdad? El balón. Y está uno que se llama running back, el que corre a la meta para llegar al gol. La defensa no le permite a que los que van corriendo lleguen hasta allá, lo tienen que tumbar. Pero fíjense aquí la analogía. El running back, el que corre, tiene que correr lo más rápido posible y el quarterback tiene que tirar la pelota o el balón al aire para que en lo que va corriendo y el balón vaya cayendo, ¿sí entendieron? Llegue exactamente donde está el corredor. Y eso es una combinación de dos cosas. De que el corredor salga a tiempo y que corra a la velocidad máxima y que el quarterback tire el balón de manera precisa. Ahora imagínate que el corredor, aplicándolo a nosotros, es nuestra vida cristiana en obediencia. Y el que tira el balón es Dios y el balón es su voluntad. ¿Qué pasa si sales de primero? Si sales antes o si no sales. No vas a coincidir, gracias, con el balón. Entiéndase la voluntad de Dios.
Cuando Dios te dice avanza, es porque ya Él tiró el balón, entiéndase, ya Él inició su proceso, su voluntad, que cuando tú camines en el tiempo que Él te dice, vas a encontrarte con... Esa es la idea. En la Biblia encontramos miles de casos donde gente estuvieron exactamente en el momento indicado cuando Jesús iba pasando. Uno de ellos, el ciego Bartimeo. Bueno, cuando Dios te dice haz esto y tú, Señor, ahí está el capitán con la bola listo para tirar y tú, Señor, voy o no voy, voy o no voy. Tira la bola y tú, y la bola cae en el suelo y no se cumple la voluntad de Dios. Cuando el Señor le dijo a Abraham, te daré un hijo, esa conexión de cuando Abraham cumplió los 100, ya Dios lo tenía planeado. No fue que Dios se le olvidó y pasaron 25 años. No, en los 25 años, Abraham ya estaba ¿qué? Pero en un momento se paró y el balón cayó afuera. ¿Se acuerdan cuándo? Cuando él quiso ayudar a Dios. Agar y su hijo Ismael. Entonces, cuando Dios te dice que haga algo, es porque ya Él tiene predeterminado un plan contigo. Muchos no tienen reposo en Dios porque andan corriendo cuando la bola no se ha tirado. ¿Sí entendieron la analogía? Y corren y corren y miran al cielo y dónde está la pelota y corren y están afanados. Y por esa razón, o sea, así lo veo en mi cabeza, ¿no? Así lo entendí. Cuando Dios quiere cumplir algo, Él te quiere usar a ti y a mí, pero depende de tu obediencia. Jesús vino, fíjense, desde el Génesis corriendo hasta llegar a María. En María fue que cayó el balón y ella dijo, hágase tu voluntad, Señor. Y vino el Señor a la tierra. Miren, es impresionante cómo Dios obra. Nosotros no sabemos, por eso le dice a Pedro, vamos a retomar el texto 7. Por eso le dice Jesús, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás cuando, más adelante. Tú solamente haz lo que yo te digo. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Aquí está Pedro, ¿sabe qué está haciendo? Tardándose en salir a correr, ¿verdad? Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, aquí Pedro ahora se está adelantando a correr, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, tranquilo Pedro, dígale que está a su lado, Pedro, cálmate, o Petra mejor dicho, ¿no? Le dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Nuestra tendencia natural, mis hermanos, es irnos a los extremos, ¿sí o no? Y Dios quiere que caminemos con Él, que hagamos lo que Él diga. ¿Sabe? Yo se lo digo, a veces lo comparto con mi esposa y a veces entre pastores digo esto. Le digo, le doy gracias al Señor que, o sea, nunca me he sentido afanado en el ministerio. Afanado nunca me he sentido así. Y yo aprendí esto de mi pastor, de Chuy, de él lo aprendí porque cuando yo comencé, yo lo veía como tan tranquilo. Y un pastor de 200 y tantas iglesias, así bien, bueno, ustedes lo vieron cuando vino aquí, ¿sí o no? Tranquilo, yo dije, yo quiero de eso. Bueno, ¿cuál fue el principio que me dio? Tú haz lo que Dios te diga y deja que Dios obre. Mi trabajo no es que las ovejas obedezcan la palabra, ¿sí sabía eso? Mi trabajo no es que las ovejas lleguen a la iglesia. Mi trabajo no es cambiar a la gente, ni convencer a quien le predico. Mi trabajo es enseñar, predicar y pastorear al que viene y se deja pastorear. Hasta ahí llega mi trabajo, esa es mi labor. Ya yo no puedo obligar a nadie, ¿verdad? No, yo hago lo que Dios me dice y Él hace el resto. ¿Sí entendieron el ejemplo? Dios te va a pedir algo a ti también. Aquí vemos cómo Pedro le dice por un lado, no me lavarás los pies, por otro dice, lávame completo. Y al final le dice, ok Señor, me voy a calmar, lávame los pies. Ahí fue donde Pedro encontró reposo. Fíjense, encontrar reposo en el Señor significa hacer exactamente lo que Dios nos dice y dejarle el resto a Él. Y descansar de que pusimos nuestra confianza en alguien que es digno de toda confianza. Si se da cuenta, el reposo consiste en escuchar, obedecer y esperar. Eso es todo. ¿Qué dice el salmista en el Salmo 46:10? Estad quietos y conoced
que yo soy Dios. ¿Está qué? ¿Te imaginas a un cristiano que le gusta el activismo, moverse mucho? Que el Señor que para ese cristiano, mejor digo, su conocimiento de Dios dependa de estarse quieto. Por eso vemos estos extremos en el cuerpo de Cristo. También sucede en cristianos que no saben reposar en el Señor y luego pecan, no saben esperar. Isaías 40, versículo 28, vamos sobre el final. Isaías 40, versículo 28. Las alabanzas estaban muy puntuales acerca del tema. Impresionantemente le iba a decir a Noé, ¿verdad? Que si las tomó intencionalmente fue el Señor. Dice Isaías 40, 28. ¿Llegaron todos? Si no llegan, ahí en la pantalla se lo van a poner. Dice el Señor, ¿no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Los confines tiene una alusión a que Él hizo todo, hasta el extremo de la tierra, ¿no? Dice, no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Versículo 29. Él da esfuerzo, ¿a quién? Al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero, aquí viene el verbo, los que esperan, diga conmigo, esperar. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Sabe que en los poquitos años que tengo de pastor, he visto un común denominador en las personas que no esperan en Dios? Y es que se salen del propósito y pierden tiempo. ¿Por qué hay cristianos que no gozan de estas promesas de las que acabamos de leer? De esperar en el Señor, esperar en el Señor. El reposo y la fuerza, mis hermanos, son cosas que Dios les da a los que viven por fe. Se les da a aquellos que su estilo de vida es de plena confianza y total dependencia en Dios. No dependen de sus fuerzas. En Hebreos, por ejemplo, nada más voy a extraer una pequeña frase de allí. En Hebreos es donde usted y yo encontramos ahí la lista de hombres y mujeres de fe. Y en la lista de lo que les pasó y los que hicieron, esa lista de hombres y mujeres, en el Hebreos 11:34 aparece esta frase: sacaron fuerzas de debilidad. Usted piensa en eso por un momento. O sea, ¿cómo humanamente usted puede lograr eso? Es imposible. El que es débil, pero sacar fuerza de debilidad significa que cuando usted y yo lleguemos al punto de que no tenemos fuerza, pero hacemos la voluntad de Dios, el Señor añade la fuerza. Esto lo he visto yo una y otra vez, mis hermanos, una y otra vez. Por eso es que cuando un cristiano dice, a veces hay casos, no quiero exagerar, hay casos que tienen que descansar y eso, pero hay momentos que Dios quiere que confíes en Él, aún estando cansados. Y Él te dice, avanza, yo estaré contigo. A veces te dice, descansa. So hay que distinguir esas dos. Todo cristiano que vive en obediencia, oración y espera, encontrará nuevas fuerzas en el Señor. Yo pienso que el meollo del asunto es que no sabemos esperar. Nos desesperamos, mejor dicho. El profeta Isaías dice, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Aquí la palabra esperar, fíjense qué interesante, tiene el sentido de alguien que pacientemente espera por algo que se le ha prometido. Significa sostenerse a uno mismo hasta que la promesa se cumpla. Pero me gusta la segunda parte, sostenerse a uno mismo. ¿Por qué? Porque la tendencia es de uno salirse del propósito. ¿Cuántos de nosotros le pedimos a Dios y por no esperar nos adelantamos y perdemos el propósito? Usted ha experimentado en un momento de espera y dice, no, ya me cansé, como Abraham cuando tuvo a Ismael. Santiago 1, vamos sobre el final, a ver si mi garganta alcanza. Santiago 1, versículo 5.
el no esperar, mis hermanos, nos mete en muchos problemas como cristianos. Por no esperar, no alcanzamos lo prometido, y por esa acción es que perdemos el ánimo de orar. Porque a veces, escuche bien, no recibimos las respuestas de Dios, no es porque Dios no es fiel, sino porque nos desesperamos. Así como el ejemplo del balón. El Señor lanza su balón y lo queremos antes. Santiago 1, verso 5. Fíjense lo que dice. ¿Cuántos de los que están aquí pueden testificar de que le han pedido a Dios en un momento de necesidad sabiduría? Levanta su mano. Le decimos, Señor, dame sabiduría. Bueno, este texto que vamos a leer dice algo que debemos de tomar muy en cuenta. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, dice el Señor, escuche bien, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Ahora, quiero hacer una pregunta, no para que la conteste, pero para analizar. ¿Por qué a veces sentimos que Dios no nos da la sabiduría o no nos habla? Porque el texto dice que nos da abundantemente y sin reproche. Bueno, yo en mi caminar cristiano me he dado cuenta que hay dos faltas que cometemos allí, por lo menos. La primera es que no identificamos esa sabiduría. A veces la menospreciamos. El Señor te dice, a ver, pídele perdón al que te ofendió, por ejemplo. Tu Señor, no, ¿cómo le voy a pedir perdón si me ofendió a mí? Y menospreciamos la sabiduría. Y lo que le pedimos llega, pero decimos, no, eso no va a funcionar, mejor hago otra cosa. Y perdemos la oportunidad. Lo segundo es que no esperamos. A veces, si tú dices, ¿qué hago? Por ejemplo, voy de viaje, tomo esta decisión, tomo este trabajo, hago esto, hago aquello. Señor, ¿qué hago? Y la pregunta de siempre, si el Señor no te dice algo, ¿qué te está diciendo? Que te esperes. Pero a veces estamos enamorados de ese trabajo o enamorados de esa decisión y no queremos esperar, y de aquel lado decimos, debí esperar, pero ya es muy tarde. Y esto pasa mucho cuando se buscan parejas. Ese es un común denominador impresionante. Amén. Verso 6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. Fíjense, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué significa esto? Que cuando le pedimos algo a Dios, viene algo y nos arrastra, nos saca de esperar en que le pedimos sabiduría. O sea, cada día no debe faltar esa petición de sabiduría en el Señor, tanto en una decisión específica como en un estilo de vida. Señor, dame sabiduría para hablar, para tomar decisiones, para lo que quiero estudiar o trabajar, o si voy de viaje, lo que sea, dame sabiduría. Y eso es lo importante, hermanos, también de estar en la palabra, porque cuando Dios te hable, necesitas identificar, como Santiago dice también, qué voz te está hablando. ¿Ese trabajo o no, Señor? Y por eso la palabra dice, examina tu corazón y ahí vas a saber quién está hablando. Todo cristiano, para terminar, debe aprender a depender y confiar en Dios y no vivir bajo la idea de que tenemos muchas opciones. Si Dios no me habla, tengo un plan B, C, D, y por eso nunca escuchamos su voz. Isaías 30, versículo 1, fíjense lo que dice. Este texto que voy a leer va a usar muchas metáforas, pero se lo voy a parafrasear en esta manera. La vida cristiana, como vengo diciendo, debe ser una vida de dependencia en el Señor, ¿verdad? Vivimos en un mundo donde nos oferta mil y una cosa. Tenemos opciones, es la palabra. Pero hay veces que cuando el Señor no te da algo, no es porque Él es malo, porque no tiene, porque está ocupado. Es porque no es el tiempo. Como decíamos anteriormente, no es el tiempo de lanzar el balón. ¿Sí me doy a entender? Hay que esperar.
Y aunque duela y eso que queremos alcanzar lo queremos con todo el corazón, debemos decir, Señor, dame fuerzas para esperar también, porque no quiero desobedecerte. El pueblo de Dios, Israel, se desesperó esperando en el Señor. Fíjense, ¿saben lo que hicieron? Comenzaron a buscar ayuda en Egipto. Para nosotros sería buscar opciones en el mundo en vez de esperar en Dios. Dice Isaías 30, versículo 1. Dice el profeta, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para, ¿qué dice? Descender a Egipto, y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón. ¿Qué andan buscando ellos? Fuerza, reposo, alguien que lo cobije, alguien que le dé consuelo. Eso anda buscando el pueblo de Dios aquí. Lo que pasa es que, como dice Santiago, fue la tarea del viernes pasado, Santiago 4, cuando es tiempo de pasar por un proceso, no es tiempo de cobijar, no es tiempo de comodidad, es tiempo de proceso, y el proceso duele. Entonces, cuando Dios está pasando por un proceso, Él no quiere que tú busques comodidad. Y ellos estaban pasando por un proceso de disciplina. Y en vez de soportar la disciplina, igual que el pueblo que salió de Egipto, esa es otra escena aquí, bajaron otra vez a Egipto. Sigo leyendo. Dice el versículo 2, se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza ¿dónde? En la sombra de Egipto. Imagínense que usted vive en el desierto. Egipto tenía sus edificios grandes, por así decir. Había reguíos de agua, edificios, había sombra y había agua también, ¿no? Alimento. Dice el verso 3, pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Es cuando nosotros en este tiempo decimos, cuando yo logre alcanzar esto, tendré paz. ¿Y qué sucede cuando lo alcanzamos? Se desvanece. Así de sencillo. Por eso dice el 4, cuando estén sus príncipes en Zoán y sus embajadores lleguen a Janes, está hablando de dos extremos, todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni los socorre, ni les trae provecho. Antes les será para vergüenza y aún para oprobio. Profecía, dice, sobre las bestias del Negev, por tierra de tribulación y de angustia. Está hablando aquí del camino del pueblo de Dios que arriesgó su vida en medio de animales salvajes para ir a Egipto. Fíjense, hay personas aquí que vienen de lejos, ¿verdad? Para llegar a la iglesia. Yo recuerdo que mi esposa y yo en una iglesia, alguien dio un testimonio de un país donde las familias amanecen caminando para llegar al servicio y atraviesan hienas y leones para llegar al servicio. Y dice el que estaba narrando, ¿y saben lo primero que hacen cuando llegan? Un grito de júbilo y los diezmos y ofrenda. Y tú dices, wow. Un día de camino, dice que atraviesan de noche por lugares y dicen, el Señor nos va a guardar. Y si nos come una bestia, gloria a Dios. Así, esa es la actitud. Ahora, nosotros tenemos cuidado en que especialmente las hermanas se expongan, ¿verdad?, al peligro. Pero estoy hablando de una actitud aquí nada más. Fíjense. Y aquí el Señor les dice, ustedes atraviesan todo el desierto donde hay bestias y exponen sus vidas para llegar a Egipto. Y no esperan en mí, le dice. Fíjense lo que dice al final del 6. De donde salen la leona y el león, la víbora y la serpiente que vuela. Aquí volar no es literal, sino en el desierto hay una serpiente que se mueve rápido, ¿no? Dice, llevan sobre los lomos de asnos sus riquezas, esta es la ofrenda para Egipto, y sus tesoros sobre jorobas de camellos, a un pueblo que no les será de provecho. Ciertamente Egipto en vano e inútilmente, ¿qué dice? Dará ayuda. Escuche lo que termina diciendo el texto. Por tanto, yo le di voces, dice el Señor, que, lean conmigo,
¿Dónde está nuestra fuerza? En reposar en el Señor. El Señor termina diciéndole a su pueblo: Egipto jamás traerá reposo y fuerza a tu vida. Obedece y espera pacientemente en mí. Quiero terminar con el texto que leímos de inicio, Mateo 11:28. Ahí concluimos. Aquí Jesús le habla a una nación. Se encuentra con un pueblo afanado, un pueblo en idolatría. Y sabemos que el pueblo de Dios, escuche bien, caía en la idolatría por las ofertas del mundo. El mundo le ofertaba las cosas paganas y el pueblo de Israel quería ir detrás de eso. Jesús, cuando viene a la tierra, se encuentra con un yugo sobre Israel. Escucha bien, ese yugo no era Roma, aunque estaban bajo el yugo de Roma. Pero el problema no era Roma, porque cuando Jesús les decía: si te golpea en un lado, vuélvete la otra; si te obliga a ir una milla, ve dos. Y luego el Señor dice: ligera mi carga. ¿Cómo? ¿Cómo que ligera mi carga? Bueno, es lo mismo cuando nos pide que hagamos algo que lo vemos humanamente imposible. En tu obediencia la gracia entrará en acción, hemos estudiado. Si Él te dice perdona y tú dices: es que se me hace difícil, tú haz lo que yo te digo. No lo hagas por sentimiento, hazlo por obediencia y amor a Dios. El sentimiento va a cambiar cuando obedezcas. Se te va a tornar algo muy fácil, pero cuando repetidamente, 70 veces 7, perdones. Amén, iglesia. Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Usted imagínese bajo el yugo de Roma, ¿no? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde. La palabra manso y humilde está hablando de no responderle a las ofensas de Roma, de no ser rápidos para querer pelear como Pedro cuando sacó la espada y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. O sea, esto en la mente de los discípulos, hermanos, escuche bien, era algo así como: Señor, ¿cómo que yo pensé que viniste a hacernos libre de Roma? Y el Señor dijo: no, vine para hacerte libre del pecado. Ese era del yugo que el Señor les decía: vas a sentirte ligero cuando me entregues tus pecados. Por eso decía al principio, si tenemos cosas pendientes, no tenemos espacio para el reposo de Dios. Si no hemos perdonado, si estamos entreteniendo algún pecado, no sé, si no estamos con esa conciencia limpia en el Señor y estamos haciendo cosas secretas, escondidas ante Dios, nunca habrá reposo ni gozo. ¿Sí me están entendiendo? El pecado es el peso más incómodo y más pesado, valga la redundancia, que el alma puede llevar. Cuando yo conocí al Señor, yo sentí una cosa impresionante que se me quitó, así como el progreso del peregrino. Me quitaron un saco de piedra. ¿Alguien experimentó eso? ¿Algunos? Bueno, los que no, Dios quiere quitarte ese saco de piedra. Y es cuando tú entregas todo: Señor, aquí está todo. Y créame, vale la pena. Los que levantaron la mano, ¿sí vale la pena? O sea, yo se lo digo por experiencia. O sea, no estoy aquí nada más, me encontré esa enseñanza bonita y a ver si le gusta. No. O sea, yo sé lo que estoy enseñando porque el Señor me quitó a mí un peso muy grande. El amor al dinero, dependencia del dinero, dependencia de la fama, de lo que la gente piensa de mí, de ser famoso, todo eso, todo lo que la gente quiere, riquezas, poder, posición, de todo eso me hizo libre. Y aquí el Señor, para concluir, utiliza palabras muy importantes. Aquí saqué 6 puntos de este verso. La primera palabra que vemos es venid, es lo que el Señor te pide en esta noche, que vengas a Él. Y cuando venimos al Señor, tú dirías: ¿cómo vengo al Señor? Pues obviamente es una actitud de reconocimiento de que necesitas al Señor. Y contigo traes tus pecados, juntamente contigo. Y el Señor te va a quitar esa carga. Cuando venimos a Él, entregamos todo. Señor, aquí está. O sea, yo no podría pastorear la iglesia sin su ayuda. Yo estuviera loco. En el punto 2, dice el Señor: yo los haré descansar.
Qué bueno que no es el dinero que nos trae descanso ya, es el Señor. Él trae descanso, Él trae reposo. Y el reposo se va logrando de manera progresiva en la obediencia, en la humildad de corazón. Ser sencillos, hermanos. Aprendamos a ser cristianos sencillos. O sea, ser sencillo no significa ser pobre. ¿Sí entienden eso? O que te guste lo barato, tampoco lo caro. Sino sencillo es, bueno, me gusta lo bueno, está bien. Pero si el Señor te lo pide, ahí, Señor, es tuyo. ¿Sí entienden? Porque luego nos confundimos. No, es que ser sencillo es vestirse así. No es una moda, tampoco es una marca de ropa. Es vivir una vida agradecidos con lo que tenemos, sin afanarnos por lo que queremos y desprendido por lo que tenemos en la mano, desprendidos. Luego dice el Señor, lleven mi yugo. Y lo primero que el Señor quita de nosotros es el pecado. ¿Sabe que no hay gente difícil que te molesta a ti, sino que el pecado que hay en ti no te permite amar a esa gente difícil? Escucha lo que dije. Lo difícil es amar al difícil. ¿Sí entendieron? El amor de Dios es un poder divino que viene por el Espíritu y nos ayuda, nos capacita a amar a la gente que no es tan amable. Cuando yo digo gente no amable, no es que no son amables con nosotros, sino que no se deja amar, o sea que no es fácil amarlos. Hay gente así, difícil. No le voy a preguntar si usted conoce, porque luego todos conocemos gente difícil, quizás soy yo. Punto 4, aprendan a ser mansos y humildes. La palabra aprender habla de un proceso. Si tú reconoces ahora mismo en esta enseñanza, dice, mi carácter, Señor, mi carácter. Bueno, hoy es un día donde tú dices, quiero comenzar a aprender a ser manso. Usted sabe que no es de la noche a la mañana que somos cambiados, pero cada día doy pasitos de bebé que me llevan a ser más como Jesús. Si me ofenden, me quedo callado, soy humilde. Si me dan una orden para hacer algo, con todo respeto. A veces vamos a sentir ese fuego que vamos a querer, ¿verdad? Pero debemos de ser mansos. Y luego dice el 5, es el punto 5, hallarán descanso para su alma, fíjense. Y luego termina, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Cuando uno siente esa opresión del corazón, esa carga, es que estamos llevando cosas en nuestra alma que el Señor quiere librar. ¿Sabe qué puede ser una carga muy grande? Las demandas. ¿Por qué podríamos cambiar las demandas? Gente que es demandante, que quiere las cosas como ellos dicen, cuando ellos dicen, y si no, eso tritura los huesos. Ahora quiero preguntar, ¿cómo somos libres de las demandas? ¿Sabe cómo? Siendo agradecidos con Dios y entregándole esa carga al Señor. Aquí el que manda, cuando yo digo en mi casa, ¿no? Aquí el que manda es el Señor, no yo. Póngase de pie, por favor. Quisiera hablar un poco más de esto, pero el tiempo no me lo permite. Hay tantas cosas que están trayendo carga a los corazones de los cristianos en especial. Y durante la enseñanza mencionaba 3 cosas que quiero enfatizar para terminar. Dije al principio que si traemos heridas del pasado, pecados escondidos, cosas por resolver, eso es una carga muy pesada. Por más que ores, dame reposo, Señor, ayúdame, no va a pasar nada. Son de las cargas que el Señor te dice a ti, quítalas de tus hombros. Luego, en el camino, esa es la segunda carga, es cuando Dios te da un mandamiento, haz esto. Y tú o lo pospones o no lo haces, eso también trae carga. Porque en la obediencia hay limpieza del corazón y en la limpieza hay liviandad o livianeza, no sé cómo decirlo. Ligereza, gracias. Hay ligereza en el corazón porque Dios limpia y ya no tienes esa carga. Y lo tercero, obviamente, es aprender a ser mansos y humildes. Y si no somos mansos y humildes, entonces ya el Señor no nos puede dar reposo. Eso es un proceso de todos los días, hermanos.
No es como que le dije el lunes, lo espero aquí con el examen y tienen que sacar 100. Es un proceso esto. Pero si comenzamos hoy, si algunos ya comenzaron, gloria a Dios, si los que no han comenzado deben de aplicar esto para que puedan caminar de manera ligera en el Señor. Y entender por qué el texto dice su yugo es ligero. O sea, yo lo digo porque yo trabajo, no sé cómo decirlo, 100 veces más que antes en el Señor. Así lo puedo decir por la responsabilidad que tengo, pero me siento 100 veces más ligero que en mi pasado. ¿Qué cosa, no? Como dice un hermano, pastor, ahora gano menos, pero me sobra más. En el Señor eso sucede, hermano. Cierren sus ojos por un momento. Les quiero pedir que, yo sé que algunos quizás quieren llegar a su casa para descansar, pero vamos a aprovechar de la mesa del Señor. No se vaya a casa si usted tiene una carga en su corazón. Y le voy a pedir que cierre sus ojos nada más para que no se distraiga. No tiene que hacerlo, pero al cerrar nuestros ojos miramos esa parte que queremos que el Señor nos quite. Pero estén atentos porque a veces el Señor nos dice a nosotros que la quitemos. Y es un trabajo sinérgico, es de Dios y nosotros a la vez. Obedecemos y el Señor también hace su parte. El Señor quiere que seamos una iglesia ligera en el sentido no de su palabra o la obediencia, sino de no tener cargas. Esas cargas destruyen el alma, abruman el cerebro, hace que todas las cosas se sientan como que estamos haciendo un trabajo extra. Es como que estuviéramos trabajando overtime, como decimos aquí en Nueva York o en los Estados Unidos. El Señor quiere remover ese saco de piedra que traes. Él quiere que camines en esa humildad y mansedumbre de su palabra. Y Él quiere caminar contigo. La palabra dice que podrán caminar dos que no estén de acuerdo. La respuesta es no. Y si Dios es un Dios manso y humilde y tú eres rebelde y orgulloso, pues no vas a poder caminar con Dios. Pero Dios te pide que seas sencillo, sencilla, que le entregues las cargas de aquellas cosas que te abruman, que no te dejan dormir, quizás no sé. Pídele al Señor también ahí en el silencio de tu corazón, pídele que te ayude. Señor, ayúdame. Si hay algo que no estoy haciendo bien, Señor, quiero corregir. Quiero caminar en ese reposo, en ese descanso de tu Espíritu, Señor. Quiero estar ligero para servirte, Señor. No tener cargas ni conciencia sucia, Señor. Dame esa paz, ese reposo que encontramos en ti, Señor, el cual renueva nuestras fuerzas para seguir adelante, Señor, porque la vamos a necesitar. Entrégale al Señor cualquier cosa que tú quieras, pero siempre recuerda que si le entregas algo al Señor, te olvidas de eso y el Señor se encarga de eso. Pero si el Señor te lo pide a ti, entonces el Señor estará esperando por tu respuesta. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Que tengan buenas noches, mis hermanos.